ya que por otras vías jurídicas, como el habeas corpus, no se ha logrado la excarcelación de Pedro Castillo. Ahora el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, usará otra alternativa, esta vez haciendo uso de la facultad del Congreso para amnistiar a procesados. Bellido alista una iniciativa legislativa para liberar a Castillo, otorgándole la amnistía. Se llama amnistía porque proviene de la palabra amnesia, del olvido total. Es decir, que con la amnistía existe un acto de poder que perdona las infracciones penales u olvida la comisión del delito. En el caso de Pedro Castillo, de aprobarse la amnistía a su favor, su caso tendría que archivarse. ¿Será la amnistía viable para Pedro Castillo? Porque a mí me hace mucho ruido que se trate de amnistiar a alguien que ha roto el orden constitucional. Y eso, en el hipotético supuesto de que eso ocurriera, creo que podría ser una ley impugnada ante el Tribunal Constitucional para que se pueda inconstitucionalizar, por tanto, derogar, si es que llegase a tener consenso en el Parlamento. Si bien el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes de amnistía, eso no significa que tenga la libertad de hacerlo a favor de cualquier procesado. El Congreso, así como el Ejecutivo, que tiene la facultad de indultar, no tiene potestades ilimitadas. La amnistía debe darse en el marco de los tratados internacionales y con determinados principios o derechos constitucionales a los que está sometido nuestro país. Es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha dicho, por si acaso, eso no son cheques en blanco. Jurídicamente, para el abogado constitucionalista Luciano López, el proyecto de amnistía para Pedro Castillo, procesado por rebelión, no debería ser viable porque el expresidente rompió el orden constitucional cuando dio el golpe de Estado. Recordó que la ruptura del orden constitucional es una condena internacional. Así lo señala el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que ha dejado más de 60 fallecidos. En ese informe se ratificó que el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo cometió golpe de Estado. En otras palabras, se reconoce que hubo una ruptura del orden constitucional. Parece una maniobra política de esta suerte de tratar de lavar la cara del señor Castillo cuando es un propio ente internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que señala que en el Perú, el 7 de diciembre, hubo una ruptura del orden democrático. Como dato adicional, en el 2001, tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, se celebró la suscripción de la Carta Democrática de los Estados Americanos. Y en esa Carta Democrática, una de las cosas que se condenan severamente son las rupturas del orden democrático. ¿El señor Castillo está siendo procesado por delito de rebelión? Sí. ¿Está preso por delito de rebelión? Sí. ¿El delito de rebelión tiene un correlato constitucional que es justamente coordinar la ruptura del orden democrático? También. En el ámbito político, el proyecto debe pasar ciertos criterios y, de acuerdo a su avance, será sometido a votación en el Pleno. En esa instancia, Bellido tendrá que convencer en especial a la derecha para que respalde su iniciativa, cuando en realidad es la derecha, con su voto en bloque, que determinó vacar a Pedro Castillo cuando hizo el frustrado autogolpe e intentó fugarse del país. En ese sentido, el Congreso debe evaluar si al amnistiar a un procesado, como Pedro Castillo, eso no atente principios, derechos constitucionales o acuerdos internacionales. Nada más inconstitucional que un golpe de Estado. Y encima viola una carta democrática de los Estados Americanos firmada en Lima, en donde el anfitrión fue el Perú. En su momento, Guido Bellido aseguró que al expresidente lo drogaron antes de dar el golpe de Estado. Así lo vacaron, ahí está pues. Si no se recuerda lo que ha leído, no estaba bien. Una persona que esté temblando, o sea, hay que ponerse a pensar. 6 meses después, Guido Bellido parece reconocer que el expresidente Castillo cometió un acto delictivo. El constitucionalista Luciano López sostuvo que no se puede pedir el olvido de un acto que supuestamente no se cometió. Como congresista planteas un proyecto para tener amnesia, olvido del delito, evidentemente eso es una contradicción. Entonces tú sí estás reconociendo implícitamente que este señor cometió un delito, porque lo contrario no estarías tratando de promover un olvido. En su cuenta de Twitter, Guido Bellido explicó que la acción de Pedro Castillo no afectó los bienes jurídicos y que esto refleja una respuesta a la mezquindad política. ¿Es este un argumento para pasar por agua tibia lo que hizo Pedro Castillo, romper el orden constitucional y hacer como si nada hubiese pasado? Esperemos la respuesta del Congreso. Joana Hualpa, Nativa nos conecta.
el señor mayor Policía Nacional del Perú, Daniel